Es muy curioso porque los cortometrajes que han ganado el Goya este año podrían formar una trilogía. Hola a las personas, soy Sergio Vélez, estos son los postcréditos y esta vez quería hablaros de los cortos ganadores en los Goya 2025. Por un lado tenemos Semillas de Kibu, un documental dirigido por Carlos Valle y Néstor López, que nos sitúa en un drama que viven en una de las regiones más violentas al sur del Sáhara. Después podríamos continuar con Cafuné, el corto animado dirigido por Lorena Ares y Carlos de Vigo, en el que una niña revive el trauma de muchos migrantes que se echan al mar en cayucos absolutamente vulnerables, y en muchos casos son migrantes que huyen de situaciones como las que se retratan en Semillas de Kibu. Pero es que el tercer cortometraje que se llevó el Goya fue la gran obra de Àlex Lora, dos migrantes que, como en el caso de Cafuné, han conseguido llegar a España, y aquí lo que vemos es como después de seguramente una situación muy difícil en sus países de origen, después de un viaje, un periplo imposible hasta llegar a Europa, se encuentran con una realidad que probablemente no tenían prevista del todo y nos muestra cómo podría ser de algún modo una relación entre una familia muy acomodada, burguesada, y dos migrantes. 3 cortometrajes absolutamente recomendables en cualquier caso. De Semillas de Kibu y de la gran obra hablé hace algunos meses, un poco por encima, pero hoy me parece una excusa perfecta para ahondar en los 3 sus premios Goya. Y empezando por Semillas de Kibu, dirigido por Carlos Valle y Néstor López, ya lo hemos comentado antes, en Kivu, de la República Democrática del Congo, una de las zonas más violentas del mundo. Un grupo de mujeres llega hasta el hospital de Panzi después de haber sido violadas en grupo por las guerrillas de la zona que dominan los recursos minerales. Su tratamiento psicológico antes de la reinserción será un poco como el eje de esta historia, donde se verán enfrentadas a aceptar a los bebés que han dado a luz tras las violaciones. Y esto, que parece como una historia muy enrevesada y casi un thriller psicológico, es un documental. Es terrible, y creo que por eso hay un indudable valor de denuncia, y es incuestionable, ¿no? Ese valor que tiene el documental de denuncia de esto que están viviendo en esta zona del Congo. Y sobre todo en un momento en el que estamos asediados por noticias sobre conflictos en Ucrania, en Palestina, y a veces se nos olvida, ¿no? que hay, creo que había como 50 países en todo el mundo, o más de 50 países en los que hay conflictos armados activos en este momento. Y en concreto lo que ocurre aquí en el Congo es algo que lleva enquistado muchos años, sin que hagamos demasiado caso, y probablemente en Occidente tengamos más responsabilidad de la que nos gustaría reconocer. Pero como comenté en su momento, y más allá de la historia en sí, de su valor político y social, este cortometraje es cine puro y con una factura tremenda. Solo el inicio es una pasada que recuerda casi, no sé, como a la intro de The Wire o algo así, ¿no? Generado con cierto lenguaje de thriller en el propio documental. Son esos 3 minutos que sirven para colocarnos en el tono, en el ritmo, en el contexto del docu, y lo hacen de un modo muy potente, y creo que muy inteligente también. Además es que esto permite que a partir de aquí el espectador quede atrapado por el documental, que el espectador empiece a leer con otros ojos las entrevistas que hacen a ciertas chicas, o las situaciones en las que la cámara se coloca y llega, ¿no? Que al final nos está mostrando lugares y momentos muy dolorosos y muy íntimos. Y hay algo mágico en el documental Semillas de Kibu, y es que se nota aquello de que la historia está en el material, ¿no? Imagino que muchas cosas las habrán escrito antes y que las tenían pensadas, y que en el momento de investigar las tenían más o menos ubicadas dentro de una estructura, pero creo que hay algo en la historia que se nota que fue apareciendo a medida que iban grabando, que se iban encontrando con
con distintos personajes o distintos participantes de la historia. Y eso está genial porque creo que es lo que hace que al final Semillas de Kibu sea tan honesto, ¿no? Con lo que están contando y que haya como algo muy, no sé, creo que hay como un cierto contrato ético casi en lo que están contando y está muy bien, ¿no? Esa honestidad y ese querer descubrir la historia y no tanto tenerla predeterminada ya desde casa. Por otro lado, sirve también para no convertir este documental en un documental de porno miseria, que también sería bastante fácil y caer en ese amarillismo, ¿no? Una joya de corto. En cuanto a Cafuné, el corto de Lorena y de Carlos, que ya habían trabajado juntos en el pasado, de hecho estuvieron nominados en 2022 con otro corto de animación, Amanece, la noche más larga. Aquí tenemos a Alma, una niña solitaria que revive su traumático pasado cuando su muñeca cae a una piscina y ella se ve arrastrada al naufragio o a recordar el naufragio que vivió en su patera, ¿no? Y de la que fue la única superviviente. Y luego por otro lado tendríamos a Luna, su rescatadora, que la ayuda a superar su trauma y a reconstruir su vida. Son apenas 7 minutos de corto, con muy poquito diálogo y donde el subtexto es lo que prima. Lo que no se dice es lo que prima, es lo importante. Se palpa en la mirada de la niña un miedo atroz, una inseguridad y un recelo a todo lo que ocurre, que funciona muy bien y que construye al final tanto el personaje como el conflicto, como todo su contexto y su pasado. Y con la caída en la piscina se revive un recuerdo que funciona como una especie de flashback, pero que a la vez tiene algo de onírico, donde nos coloca al espectador en los ojos de Alma, en lo que sería una especie de ocularización interna del personaje, ¿no? Y creo que es muy interesante porque también aquí se juega con elementos de la propia animación, ¿no? Esa mezcla de flashback con elementos oníricos que por supuesto también puede ser viable, ¿no? en el cine de acción real, pero creo que aquí la animación nos permite llegar a algunos sitios de un modo quizá más certero, ¿no? que con la acción real y utiliza muy bien esos recursos. Y esa es la clave en este caso, ¿no? El subtexto, cómo utilizar todos los elementos para contar una historia y para que nosotros, que no sabemos lo que ocurrió durante el trayecto por mar, seamos capaces de terminar de reconstruir la experiencia de la niña en nuestra cabeza, ¿no? Y de empatizar con ella y de entender perfectamente su dolor. Y creo que eso es bonito porque además vemos como un pequeño arco de transformación en la niña que es capaz de... bueno, no sabemos muy bien si Luna la tiene adoptada o la tiene acogida o simplemente la está ayudando, no sabemos exactamente cuál es su papel, pero vemos como Luna ha sido capaz de transformar o de ayudarla a superar al menos ese trauma que tiene y al final del corto vemos que como la niña, bueno, pues es capaz de quitarse ciertos miedos y al final digo que es bonito porque creo que nos sirve para reflexionar sobre la importancia de ayudar a estas personas y en concreto a los niños. Y por último tendríamos la gran obra de Alex Lora con Daniel Grau, Melina Matthews, Babucham, Adam Nouru y con el guión de Alfonso Amador y de Luis Quílez. Por cierto, Luis Quílez, director de Graffiti, uno de los mejores cortometrajes de los últimos años en España y creador también de la miniserie Mano de Hierro con Eduard Fernández, Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia de Molina o por ejemplo también director de Bajo Cero, el thriller que protagoniza Javier Gutiérrez y Cala Elejalde. Y bueno, aquí tenemos a Leo y Diana, una pareja como explicaba antes que es una pareja bien, que tiene una vida muy cómoda, es gente de pasta, vaya, ¿no? Y que llevan un televisor roto a un punto de reciclaje. Y allí se encuentran con un padre y un hijo, con Shalif y Youssef, que son dos chatarreros. Y en este caso, bueno, pues les dan el televisor roto y Diana les invita a la mansión para ofrecerles otras cosas que tienen por allí, que quizá, bueno, pueden llegar a aprovechar,
pero en esta visita del padre y del hijo a la casa de Diana y de Leo, Diana descubre que los chatarreros tienen algo que le interesa a ella. Y a partir de aquí se dibuja un juego de relaciones entre unos y otros, entre cambios de roles, entre cambios de puntos de vista, que es muy interesante y que funciona muy bien. Bueno, pues este cortometraje fue el ganador del Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance, que dicho así, al final los premios, bueno, pueden parecer mucho o poco, pero no es nada fácil conseguir este premio, y es que además creo que es totalmente merecido porque es un gran corto que funciona muy bien. Es una historia inquietante que genera que el espectador tenga que ser activo, participando en todo lo que ocurre, para tomar partido en algunos momentos en ciertos personajes, ¿no? Colocarse en los distintos lugares por los que transcurre el conflicto, cambiar de punto de vista a medida que también cambia de punto de vista la historia. Bueno, creo que en este sentido son fundamental los 4 personajes, desde su punto de vista de dirección, desde su punto de vista de interpretación y desde su punto de vista de construcción en general, desde el guión hasta el montaje, ¿no? Creo que están muy bien construidos y bascula muy bien el punto de vista de unos y de otros, y consiguiendo que empaticemos, que nos pongamos en los lugares de cada uno de ellos. Y creo que al final hace una cosa que es muy interesante, que lo hace también con respeto a la audiencia, ¿no? Que muchas veces, cuando se hacen este tipo de juegos, parece que el narrador nos está señalando que es más listo que nosotros, y creo que no va tanto por ahí aquí en la gran obra, sino que se genera un pacto entre la historia y la audiencia para, de algún modo, como espectadores, señalar nuestros propios prejuicios, ¿no? Y somos nosotros mismos los que nos damos cuenta de algunas cosas que no funcionan bien dentro de, bueno, pues de cómo está construido nuestro pensamiento, ¿no? Y en algunos momentos de repente sale como hace un clic en nuestra cabeza y nos damos cuenta de algunas ideas racistas que podemos llegar a tener, de cierto clasismo también cuando los personajes actúan de una manera u otra, ¿no? Y nos pone un poco también como frente a nuestro frente a un espejo o frente a un reflejo de lo que somos como sociedad. Creo que es muy interesante. Es quizá también el mayor valor narrativo, ¿no? Y que se consigue, yo creo, a partir también del manejo de la información, cómo se dosifica esta y cómo consigue que la información genere ciertas emociones en el espectador y nos planteemos cosas, ¿no? Reflexionemos y pensemos un poco en cómo estos roles que aparecen en la sociedad, bueno, pues se crean de una manera muchas veces, casi siempre injusta. Y estos son los 3 cortometrajes que os quería recomendar, que son los que han ganado los Goya de 2025. Son 3 grandísimas historias que merecen mucho la pena. Tenéis La Gran Obra y Cafuné en Movistar, y tenéis Semillas de Kibu en Filmin. Así que no tenéis ninguna excusa, podéis ver los 3 cortometrajes, disfrutarlos, y ya me contáis qué os parecen. Así que nada, yo me despido, hasta la próxima, chao a las personas.